1 de enero de 2025. Mientras América Latina despertaba con las primeras noticias del año, un cuerpo descansaba en Miami y una voz que había cantado al amor durante más de 6 décadas dejaba de respirar. Afuera, el mundo repetía sus canciones. Adentro, la historia real apenas empezaba. Porque en Buenos Aires, según versiones sobre su herencia, un documento sellado estaba a punto de abrir una grieta que ni Celia ni Te he prometido, ni Cómo te extraño mi amor podían cubrir. Leo Dan murió a los 82 años, pero su muerte no fue el final, fue la llave. Durante décadas, Leopoldo Dante Tevez fue vendido como el hombre romántico perfecto. El muchacho nacido el 22 de marzo de 1942 en Villa Atamisqui, Santiago del Estero, que salió del polvo argentino con una guitarra y terminó conquistando México, España, Argentina y toda América Latina. Más de 40 millones de discos vendidos, más de 1,500 canciones. Un Latin Grammy a la excelencia musical en 2012. Una voz tan limpia que parecía imposible imaginarla rodeada de secretos. Pero detrás de esa imagen había otra historia. Se habló de una carta enviada desde Guadalajara por una mujer llamada Flor. Se habló de una conexión prohibida con Flor Silvestre. Se habló de una mirada de Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Una mirada que, según relatos nunca confirmados públicamente, habría descubierto demasiado frente a cámaras. Y se habló de Televisa, esa maquinaria capaz de fabricar estrellas, pero también de borrar momentos incómodos antes de que se convirtieran en escándalo. Hoy vas a ver 4 cosas. Primero, cómo un niño pobre de Santiago del Estero se convirtió en una máquina sentimental que cantaba al amor mientras aprendía a desconfiar del mundo. Segundo, el secreto prohibido que habría cruzado su destino con Flor Silvestre y que Raúl Velasco pudo haber detectado en vivo. Tercero, cómo el silencio de Televisa se convirtió en una lección que Leo Dan llevó hasta su propia familia. Y cuarto, el testamento final. 35,000 millones de pesos, un 51% inesperado. Martín Gómez, un fondo digital bloqueado y unos hijos atrapados en la herencia como si fuera una cárcel. Pero antes de entender la maldición, hay que regresar al principio, cuando Leo Dan todavía creía que una canción podía salvarlo de su propio destino. Todo comenzó en un pueblo seco del norte argentino, Villa Atamisqui, Santiago del Estero, 1942. Un lugar donde el polvo se pegaba a la ropa, donde las casas parecían resistir al sol por pura terquedad, y donde la pobreza no se anunciaba con drama. Simplemente estaba ahí, sentada en la mesa, mirando a todos mientras faltaba algo. Su nombre no era Leo Dan. Todavía no. Su nombre era Leopoldo Dante Tevez. Un niño nacido el 22 de marzo, en una familia humilde, de raíces gauchas, acostumbrada a trabajar, a vender, a sobrevivir sin pedirle demasiado a la vida. En ese mundo no había alfombras rojas, no había cámaras, no había contratos discográficos. Había caminos de tierra, silencios largos y una música que parecía salir de las mismas grietas del paisaje. A los 5 años, mientras otros niños apenas aprendían a entender el mundo, Leopoldo ya se aferraba a una armónica y a una flauta como si fueran puertas secretas. No sabía leer partituras como los músicos formados. No venía de conservatorios, no tenía maestros famosos. Tenía oído, tenía hambre. Tenía algo que nadie podía explicar. Cuando soplaba aquellos instrumentos pequeños, el aire cambiaba. Como si ese niño estuviera tratando de decir algo que todavía no podía nombrar. Guarda esta imagen. Un niño pobre, en un pueblo casi olvidado, descubriendo que la música podía ser una forma de escapar sin moverse del sitio. A los 16 años llegó la guitarra. Y con ella, otra cosa más peligrosa. La posibilidad de convertir la tristeza en canción. Leopoldo empezó a componer como quien abre una herida con cuidado. Las melodías no salían de una estrategia comercial, salían de la necesidad. En Santiago del Estero, cuando alguien canta desde la pobreza, no canta para entretener, canta para no desaparecer.
pero la vida parecía tener otro plan para él. Estudió agronomía, intentó seguir un camino correcto, un oficio respetable, algo que pudiera darle estabilidad. Porque en las familias humildes los sueños artísticos se miran con sospecha. La música puede emocionar, sí, pero no siempre llena la olla, y aún así, había una voz dentro de él que no se callaba. Entonces llegó Buenos Aires. Imagínalo, un muchacho del interior, con acento de provincia, con una canción bajo el brazo y una fe casi absurda, entrando en una ciudad que podía devorarlo sin dejar rastro. Buenos Aires no perdonaba a los ingenuos. Tenía disqueras, teatros, radios, oficinas llenas de hombres que escuchaban a decenas de aspirantes cada semana. Pero Leopoldo llevó algo distinto. Llevó Celia. La cantó ante CBS. Y algo pasó. No fue una ovación de estadio. No fue todavía la leyenda. Fue ese segundo extraño en el que alguien importante entiende que está frente a una mina de oro antes de que el propio artista lo sepa. Lo firmaron. Y ese día, el muchacho de Villa Atamisqui empezó a desaparecer para que naciera Leo Dan. Celia explotó. Después vinieron Fanny. «Cómo te extraño, mi amor, Santiago querido, libre, solterito y sin nadie». Canción tras canción, su voz empezó a cruzar fronteras. Argentina lo abrazó. América Latina lo repitió. México terminaría convirtiéndolo en algo más grande, más peligroso, más rentable. Leo Dan se volvió el hombre que cantaba lo que millones no se atrevían a decir. Vendió más de 40 millones de discos. Escribió más de 1,500 canciones. Décadas después recibiría el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación y una de sus melodías incluso resonaría en Roma, la película que hizo llorar al mundo. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere mirar. Mientras la imagen pública crecía, el hombre privado se iba cerrando. La fama lo obligó a vivir en aeropuertos, camerinos, hoteles, caravanas, ciudades distintas en una misma semana. 3 presentaciones, 3 públicos, 3 sonrisas. Otra noche sin dormir, otro aplauso, otra despedida. La canción debía seguir sonando. Y cuando una canción debe seguir sonando a cualquier precio, el hombre detrás de ella empieza a quedarse sin silencio propio. Leo Dan aprendió pronto que la fama no solo te levanta, también te vigila, te cobra, te exige una imagen limpia, una familia perfecta, una moral sin manchas. Y en México, esa regla se volvió más dura, porque allí no bastaba con cantar bien. Había que sobrevivir a Televisa. Había que entender quién abría las puertas y quién podía cerrarlas para siempre. Antes de llegar a ese escenario, antes de Raúl Velasco, antes de Flor Silvestre, antes del secreto que según viejas versiones nadie quiso dejar vivo, Leo Dan ya llevaba dentro la primera grieta. El niño que había cantado para escapar de la pobreza se convirtió en un hombre que temía perderlo todo. Y ese miedo, cuando entra en un artista, nunca se queda solo en el corazón. Tarde o temprano, termina entrando también en su familia. El secreto no nació en una casa oscura. No nació en una carta escondida. No nació en un tribunal después de la muerte. Nació donde nadie esperaba que naciera un secreto así. Frente a cámaras, bajo luces, en México. En el territorio donde una sonrisa podía convertirte en leyenda. Y una mirada equivocada podía borrarte para siempre. Siempre en domingo. Guarda ese nombre en tu memoria, porque no era solo un programa de televisión, era una puerta, una aduana, un altar. Si Raúl Velasco te abría el micrófono, América Latina te escuchaba. Si te cerraba la puerta, podías seguir cantando, sí, pero ya no eras el mismo. En los años en que Televisa mandaba sobre la imaginación de millones de familias, ese escenario era más poderoso que muchas disqueras, más temido que muchos periódicos, más decisivo que cualquier contrato. Y ahí llegó Leo Dan, el hombre de voz dulce, el argentino que cantaba como si nunca hubiera roto un plato, el esposo correcto, el padre discreto, el artista limpio, el hombre que podía cantar
Te he prometido y hacer que una mujer llorara en la cocina, un taxista subiera el volumen o un joven enamorado creyera que el amor todavía tenía salvación. Esa era la imagen, esa era la marca, esa era la máscara. Pero según versiones que circularon durante años en los pasillos del medio artístico, detrás de esa calma había una historia que no debía tocarse. Flor Silvestre. No era cualquier mujer. Flor era una institución, una voz mexicana, una figura con peso propio, con historia, con familia, con una imagen pública construida sobre dignidad, tradición y respeto. Un nombre así no podía aparecer en un escándalo sentimental sin que temblara algo más que una carrera. Temblaban contratos, temblaban apellidos, temblaban empresas. La canción debía seguir sonando. Y para que siguiera sonando, nadie debía hablar. De acuerdo con esas versiones nunca aclaradas del todo, la conexión entre Leo Dan y Flor Silvestre no fue solo una amistad artística, fue algo más incómodo, más peligroso. Algo que en aquel México de cámaras controladas, matrimonios vigilados y reputaciones administradas como negocios, podía convertirse en una bomba. No porque el amor fuera raro en el espectáculo. El amor siempre estuvo ahí, escondido entre camerinos, hoteles, giras y llamadas de madrugada. Lo peligroso era que se notara. Y una noche, presuntamente, se notó. La escena se habría dado en una transmisión en vivo, o en uno de esos momentos televisivos que después quedan partidos entre la memoria de quienes lo vieron y el silencio de quienes podían guardar las cintas. Leo Dan estaba ahí, bajo las luces de Siempre en Domingo. Flor también orbitaba ese mundo de música, cámaras y poder. Y Raúl Velasco, sentado en el centro de todo, miraba. Raúl Velasco no necesitaba gritar para incomodar a alguien. Le bastaba una pausa, una pregunta, un gesto, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tenía esa habilidad cruel de convertir un comentario aparentemente inocente en una trampa. Los artistas lo sabían, los productores lo sabían. El público quizás no entendía todo, pero sentía la tensión. Según el relato más inquietante, Velasco detectó algo. Una mirada, un silencio demasiado largo, una reacción nerviosa. Ese tipo de detalle mínimo que para cualquier espectador se pierde en segundos, pero que para un hombre acostumbrado a controlar estrellas era suficiente. Leo Dan, el cantante de la ternura, habría quedado expuesto por un instante, no con una confesión, no con una prueba, con algo peor para la televisión, una sospecha visible. Imagina ese segundo. Las cámaras encendidas, el público mirando, los músicos esperando, el aplauso detenido en el aire, y Leo Dan entendiendo que el secreto que protegía no estaba en una habitación cerrada. Estaba ahí, respirando frente a millones. Televisa sabía fabricar milagros, pero también sabía borrar incomodidades. Si algo amenazaba la imagen de una estrella rentable, no se repetía. Si una frase sobraba, se cortaba. Si una escena pesaba demasiado, se perdía entre archivos, decisiones internas y memorias convenientes. No hacía falta anunciar censura, bastaba con no volver a mostrar. Y Leo Dan aprendió la lección. La verdad era peligrosa, el silencio era rentable. Desde entonces, según quienes sostienen esa versión, el secreto no desapareció. Se volvió más profundo, entró en sus canciones, entró en sus decisiones, entró en esa forma cada vez más cerrada de proteger su nombre, su dinero y su familia de cualquier grieta. Flor quedó como una sombra elegante en la historia. Raúl Velasco como el hombre que habría visto demasiado. Televisa como la máquina que podía convertir un momento en fantasma. Pero los fantasmas no se van, solo esperan. Y este esperó hasta que la muerte abrió el testamento. Después del secreto, vino la casa. Y ahí es donde la historia se vuelve más triste, porque un escándalo puede esconderse de la prensa, una cinta puede perderse en los archivos, un rumor puede ser enterrado bajo aplausos, pero un hijo no olvida. Un hijo crece dentro del silencio,
lo respira, lo aprende, lo hereda. Leodán pertenecía a millones de personas. A las parejas que bailaban, te he prometido en salones humildes. A las madres que ponían Celia mientras cocinaban. A los hombres rotos que cantaban. ¿Cómo te extraño, mi amor, a las 3 de la mañana? Pero en su propia casa, según la lectura más amarga de su historia familiar, Leopoldo Dante Tevez se fue volviendo una presencia intermitente. Un padre que llegaba con regalos, con dinero, con discos de oro, con promesas, y luego volvía a irse. La canción debía seguir sonando. Guarda esa frase, porque para sus hijos no fue una metáfora bonita, fue una condena. Nicolás, Mariana y Vanessa crecieron bajo un apellido que brillaba demasiado. Desde afuera parecía una bendición. Ser hijo de Leodán, vivir cerca de una leyenda, tener acceso a viajes, casas, contactos, estudios, escenarios. Pero hay lujos que también funcionan como paredes. Hay mansiones donde se escucha más fuerte la ausencia que la música. Hay familias que tienen todo, menos una mesa donde puedan decirse la verdad sin miedo. Nicolás fue el que intentó acercarse al mundo de su padre. Primero buscando su propio camino musical, después moviéndose alrededor de la industria, como si la única forma de alcanzar a Leo fuera entrar al mismo laberinto que se lo había tragado. Imagínalo. Un hijo tratando de entender a su padre no en una conversación, no en un abrazo, sino en camerinos, contratos, horarios, representantes, canciones. Como si la cercanía tuviera que ganarse en el idioma del espectáculo. Mariana también quedó rozada por esa luz. Apareció junto a él, cantó, acompañó, entró y salió de ese universo donde el apellido abría puertas, pero también imponía una sombra. Porque cuando el padre es leyenda, el hijo rara vez es visto completo. Siempre es comparación, siempre es extensión, siempre es alguien parado al lado de una estatua viva. Vanessa tomó otro camino, el más silencioso, el de esconderse, alejarse de las cámaras, de los reflectores, de esa curiosidad pública que convierte el dolor familiar en entretenimiento. Y quizá ahí estaba la herida más clara, porque no todos los hijos responden al abandono gritando. Algunos desaparecen despacio, algunos se salvan escondiéndose. Pero el problema nunca fue solo la distancia física, fue algo más profundo. Leodán no podía mostrar su propia grieta. El hombre que cantaba con tanta ternura parecía incapaz de sentarse frente a sus hijos y admitir que también estaba roto, que también tenía miedo, que también había secretos que lo perseguían desde México, desde Televisa, desde aquella historia que nadie quería nombrar de frente. Entonces hizo lo que hacen muchos hombres educados por la fama y el poder. Compensó. Dinero en vez de tiempo. Seguridad en vez de intimidad. Herencia en vez de conversación. Contactos en vez de presencia. Y durante años, esa fórmula pareció funcionar, porque desde afuera todo seguía en orden. La familia seguía existiendo. El apellido seguía intacto. Las canciones seguían vendiendo. Las fotografías seguían sonriendo. Pero por dentro, algo se estaba pudriendo. Porque un hijo no necesita solo saber que su padre es amado por el mundo. Necesita saber que también fue elegido por él cuando no había cámaras. Y esa es la parte que ninguna ovación repara. Con el paso de los años, los hermanos Tevez no heredaron solamente canciones, propiedades o derechos. Heredaron una manera de relacionarse con el amor como si fuera una transacción. Si duele, se paga. Si falta, se compensa. Si alguien reclama, se calla con dinero. Esa fue la escuela emocional que dejó el silencio. Y cuando una familia aprende a hablar solo con cheques, tarde o temprano los abogados terminan sentándose en la mesa. Por eso, cuando Leodán murió el 1 de enero de 2025, no murió solo un cantante. Se rompió el último candado. Todo lo que había quedado encerrado durante décadas empezó a salir. Los resentimientos, las comparaciones, las ausencias, la pregunta que nadie quería hacer en voz alta.
¿qué les dejó realmente su padre? Porque quizá lo más terrible no fue que Leo Dan estuviera ausente. Lo más terrible fue que sus hijos tuvieron que esperar a su muerte para descubrir cuánto valía esa ausencia. 1 de enero de 2025. Miami, Florida. Leo Dan dejó de respirar a los 82 años y el mundo creyó que acababa de perder solamente a un cantante. Las radios volvieron a poner sus canciones. Los titulares hablaron de una leyenda. Los fanáticos escribieron mensajes de amor, de gratitud, de nostalgia. La imagen era perfecta. El hombre romántico se iba rodeado de canciones. Pero mientras el público lloraba al ídolo, en Buenos Aires empezaba otra historia. Una oficina de escribano, un documento sellado, una familia reunida no para cantar, no para recordar, no para abrazarse, sino para escuchar la última voluntad de un hombre que en vida había sabido guardar demasiadas cosas. Imagínalo, la viuda, los hijos, los abogados, el aire pesado, las miradas esquivándose, todos creyendo que al abrir ese testamento iban a encontrar una herencia. Lo que encontraron fue una bomba, 35,000 millones de pesos. Guarda esa cifra en tu memoria. 35,000 millones. No era solo dinero. Eran 6 décadas de canciones, regalías, propiedades, catálogos, derechos, recuerdos convertidos en números. Era Celia transformada en patrimonio. Era Cómo te extraño, mi amor, convertida en expediente. Era el amor que millones cantaron convertido en una guerra fría dentro de una familia. Y entonces llegó el golpe. 51%. No para Marieta, no para Nicolás, no para Mariana, no para Vanessa. Según la versión del testamento que desató el escándalo, el 51% de la fortuna líquida habría quedado para Martín Gómez, el asistente personal de Leo Dan, un hombre casi invisible, un hombre que el público no coreaba, un rostro que no aparecía en las portadas, un empleado de sombra, de agendas, de llamadas, de movimientos discretos, que de pronto quedaba parado en el centro de una fortuna que la sangre creía suya. 51%. Más de la mitad. Eso no es una herencia. Eso es un mensaje, y el mensaje era brutal. El hombre que le cantó al amor durante toda su vida parecía decir, desde la muerte, que confiaba más en quien le ordenaba los días que en quienes llevaban su apellido. Según relatos cercanos a esa disputa, Leo Dan habría justificado aquella decisión con una frase seca, casi cruel. Le enseñé todo, él entiende mi trabajo mejor que nadie, nada más, nada más. Piensa en Nicolás escuchando eso. Piensa en Mariana. Piensa en Vanessa. Años viviendo bajo el peso de un apellido enorme. Años cargando silencios, ausencias, cenas incompletas, giras interminables. Y al final, cuando el padre ya no podía explicar nada, el documento decía que el verdadero heredero emocional no era la familia, era el asistente. La canción debía seguir sonando, pero ahora sonaba como una burla, porque todavía quedaban bienes para los hijos, propiedades en Buenos Aires, Mendoza, Patagonia, una casa frente al mar en Mar del Plata, archivos musicales, objetos, recuerdos, cosas que parecen importantes hasta que entiendes que no eran el corazón del imperio. El corazón estaba en otro lado, en el dinero líquido, en el control, en lo que se puede mover rápido, en lo que define quién manda después de la muerte. Y ahí estaba Martín Gómez. Pero Leo Dan no dejó solo una sorpresa, dejó una trampa. El elemento más inquietante de ese testamento, según esa versión, era un fondo digital de 2,000 millones de pesos manejado por algoritmos de inversión. Dinero frío, dinero sin rostro, dinero que seguía operando aunque el dueño ya estuviera muerto. Para moverlo, para retirarlo, para tocarlo, hacía falta unanimidad absoluta entre los herederos. Todos tenían que estar de acuerdo, todos. En una familia que nunca aprendió a hablar sin resentimiento, esa condición era una sentencia. Nicolás quería conservar el fondo, seguir el experimento financiero,
mantener viva esa maquinaria como si obedecerla fuera una forma de seguir obedeciendo al padre. Una de sus hermanas quería liquidarlo, terminar con la tortura, tomar su parte y cerrar la puerta. 2 visiones, una fortuna congelada, un apellido convertido en candado. Y mientras ellos discutían, el dinero seguía produciendo. Automático, ciego, sin emoción. Se hablaba de otros 245 millones generados mientras la familia gastaba en abogados. Esa es la imagen más cruel de toda esta historia. La fortuna creciendo sola y los hijos desangrándose para poder tocarla. El escribano, según se dijo, habría definido aquel documento como algo brillante y despiadado. Tenía razón, porque Leo Dan no solo repartió bienes, diseñó una prisión. La muerte no cerró la herida, la administró. El hombre que durante décadas cantó promesas de amor, dejó una arquitectura de desconfianza, un mapa donde cada hijo necesitaba al otro, pero ninguno podía confiar en el otro. Un mecanismo perfecto para que la guerra no terminara nunca. Y entonces todo tuvo sentido. El secreto de Televisa, el miedo a ser expuesto, la familia aprendiendo a callar, el dinero reemplazando la presencia, el padre convirtiendo el amor en control. La herencia no empezó en el testamento, empezó mucho antes, cuando Leo Dan entendió que el silencio podía salvar una carrera y terminó creyendo que también podía gobernar una familia. La guerra por la herencia no fue el verdadero inicio del desastre, fue el síntoma, la fiebre, la parte visible de una enfermedad que llevaba décadas creciendo debajo de la piel de la familia Tevez. Porque nadie llega a un testamento así de la noche a la mañana. Nadie le deja a sus hijos un candado financiero, un fondo imposible de mover, una fortuna partida como una bomba, si antes no aprendió que el amor también puede manejarse como una empresa, que la verdad se administra, que el silencio se premia, que quien controla la historia controla a las personas. Y Leo Dan aprendió eso en el lugar más peligroso para un artista sensible. Televisa. Guarda esta frase. La canción debía seguir sonando, pero para que siguiera sonando, alguien tenía que apagar las verdades incómodas. Eso fue lo que habría pasado, según las versiones más repetidas del medio artístico, después del episodio con Flor Silvestre y la mirada de Raúl Velasco. No fue solo un secreto amoroso, no fue solo una tensión frente a cámaras, fue una lección brutal. Leo Dan vio de cerca cómo funcionaba una maquinaria capaz de proteger una imagen pública, incluso si por dentro todo estaba ardiendo. Siempre en Domingo no era un simple escenario, era una fábrica de obediencia. Ahí los artistas aprendían a sonreír aunque tuvieran miedo, a contestar sin decir demasiado, a cantar cuando se les ordenaba cantar, a aceptar que un hombre sentado frente a ellos podía hacer una broma, una pausa, una pregunta venenosa, y con eso ponerlos de rodillas ante millones de espectadores. Raúl Velasco no necesitaba levantar la voz, ese era el poder real. Le bastaba mirar. Y si esa mirada detectaba una grieta, Televisa sabía qué hacer con la grieta. La cubría, la recortaba, la convertía en humo. Una cinta podía no volver a aparecer, una escena podía perderse. Un rumor podía ser enterrado debajo de nuevas presentaciones, nuevos aplausos, nuevas canciones. El público seguía viendo al ídolo impecable. La industria seguía vendiendo discos. La televisión seguía limpia. Pero algo se ensuciaba por dentro. Leo Dan, el hombre que cantaba al amor como si fuera una promesa sagrada, entendió que la verdad no siempre gana. Entendió algo peor, que la mentira, cuando está bien organizada, puede producir dinero, fama y tranquilidad, al menos por fuera. Y esa idea se le metió en la sangre. Piensa en eso un momento. Un artista que viene de Villa Atamiscay, que llegó a Buenos Aires con canciones y miedo, que después entró al monstruo Moquia, monstruo mexicano, y vio cómo una empresa podía borrar lo que no convenía. ¿Qué aprende un hombre así? Aprende a no confiar. Aprende a guardar. Aprende a esconder. Aprende a convertir cada emoción en documento.
cada miedo en estrategia, cada vínculo en una cláusula invisible. Por eso la Casa Tevez empezó a parecerse, lentamente, a un pequeño canal de televisión. No había cámaras, pero había control. No había productores, pero había reglas. No había edición de video, pero sí edición emocional. Lo que dolía no se hablaba. Lo que incomodaba se evitaba. Lo que podía romper la imagen familiar se enterraba bajo dinero, viajes, propiedades, regalos, silencio. La canción debía seguir sonando, aunque los hijos no supieran qué hacer con tanto ruido. Nicolás, Mariana y Vanessa no heredaron solamente un apellido famoso. Heredaron una forma de vivir. Aprendieron que el cariño podía ser sustituido por recursos, que la cercanía podía delegarse, que la presencia podía pagarse con oportunidades, que en una familia de artista, incluso el amor puede tener horario de oficina. Y cuando crecieron, ya no estaban frente a un padre, estaban frente a un sistema. El mismo sistema que había protegido a Leodán del escándalo empezó a repetirse dentro de su sangre. Si alguien preguntaba demasiado, se hacía silencio. Si alguien se alejaba, se interpretaba como traición. Si alguien quería su propia vida, chocaba con el peso del apellido. Y si alguien reclamaba amor, recibía estructura, dinero, administración, herencia futura, promesas que no abrazan. Por eso el fondo digital de 2,000 millones de pesos no parece un accidente, parece una metáfora perfecta. Un dinero vivo en manos de una familia emocionalmente paralizada. Un mecanismo que exige acuerdo total entre personas que nunca aprendieron a ponerse de acuerdo. Un algoritmo ganando dinero mientras los hijos pierden paz. Eso es lo aterrador. Leodán no necesitó estar vivo para seguir mandando. Dejó una estructura que obligaba a sus hijos a mirarse con sospecha, a negociar, a pelear, a depender unos de otros mientras se destruían. Como si hubiera diseñado una última versión doméstica de aquella televisión que lo había marcado. Una máquina donde nadie podía decir toda la verdad, pero todos seguían atrapados dentro del programa. Vanessa intentando escapar de los reflectores, Nicolás aferrado al legado, Mariana cargando el peso de la continuidad. Cada uno reaccionando distinto ante la misma herida, cada uno encerrado en una jaula distinta. Y en el centro, el nombre Leodán, todavía brillante para el público, todavía dulce en las canciones, pero convertido en una sombra dentro de su propia casa. Ahí está el ciclo. Primero el secreto, después la censura, después el silencio, después el control, después la herencia como castigo. Y al final, los hijos convertidos en guardianes de una prisión que no construyeron. La televisión pudo borrar una escena, pudo esconder una mirada, pudo convertir un escándalo en rumor, pero no pudo borrar lo que esa lección hizo dentro de Leodán, porque cuando un hombre aprende que callar salva una carrera, puede terminar creyendo que callar también salva una familia, pero no la salva. La pudre lentamente. 1 de enero de 2025. Miami, Florida. A miles de kilómetros de Villa Atamisqui, lejos del polvo donde empezó todo, lejos de Buenos Aires, lejos de México y de las cámaras que alguna vez lo hicieron parecer intocable. Leodán cerró los ojos a los 82 años. El mundo escuchó la noticia como se escuchan las noticias de los ídolos, con nostalgia, con incredulidad, con canciones. Las radios volvieron a poner "Cómo te extraño, mi amor". Las redes se llenaron de fotos antiguas. Los fanáticos escribieron "maestro", "leyenda", "eterno". Y durante unas horas pareció que la historia iba a terminar como terminan las historias bonitas. Con aplausos, con recuerdos, con una voz que nunca se apaga. Pero hay finales que solo parecen limpios desde lejos. Porque mientras el público despedía al cantante, la familia empezaba a enfrentarse al hombre. No al Leodán de los discos, no al símbolo romántico, no al artista que vendió millones y le cantó al amor como si el amor fuera una promesa sagrada. Al otro, a Leopoldo Dante Tevez, al padre distante,
al hombre reservado, al arquitecto silencioso de una herencia que, según las versiones sobre su testamento, no iba a unir a nadie. La canción debía seguir sonando. Y sonó. Pero esta vez sonó como una ironía. Porque el hombre que hizo llorar a generaciones cantando sobre la ausencia, dejó detrás una ausencia todavía más grande. No una ausencia musical, no una ausencia pública, una ausencia familiar. Esa clase de vacío que no se llena con homenajes, ni con discos de oro, ni con frases bonitas en comunicados oficiales. Los mensajes de despedida hablaban de paz, de amor, de legado, de gratitud. Pero detrás de esa cortina suave estaba la otra escena. Abogados, documentos, nombres, cifras, una fortuna gigantesca, un asistente convertido en pieza central, un fondo digital que seguía moviendo dinero como si el muerto todavía diera órdenes desde algún lugar invisible. Piensa en eso. Un hombre muere, pero su sistema sigue vivo. Su voz deja de respirar, pero sus cláusulas siguen hablando. Su cuerpo desaparece, pero su control permanece. Eso fue lo que hizo tan inquietante su final. Leodán no murió sin nada. Murió con demasiado, con canciones que todavía producían dinero, con un catálogo que seguía creciendo en valor, con propiedades, derechos, archivos, recuerdos y una imagen pública casi sagrada. Pero también murió dejando una familia que no parecía reunida por el duelo, sino empujada hacia una guerra que llevaba años preparándose en silencio. Y aquí está la contradicción que duele. El público podía llorarlo sin conflicto, porque el público solo recibió la parte luminosa, la voz, la nostalgia, la melodía. Pero los hijos recibieron la parte difícil, las decisiones, los candados, las sospechas. La pregunta que nadie quería decir demasiado fuerte. ¿Por qué el hombre que cantó tanto sobre el amor terminó dejando una estructura que podía destruir a los suyos? Quizás ahí se entiende todo. Porque Leodán pasó la vida aprendiendo a proteger su imagen. Primero ante la pobreza, después ante la industria, después ante Televisa, después ante los rumores, después ante su propia familia. Y al final, cuando ya no podía cantar, cuando ya no podía explicar, cuando ya no podía controlar con presencia, dejó control por escrito. Esa fue su última canción. No tuvo guitarras, no tuvo aplausos, tuvo firmas. Y cuando la muerte bajó el telón, lo que quedó no fue solo una leyenda, quedó una maquinaria. Una familia atrapada dentro de lo que él construyó, una fortuna convertida en espejo, un apellido convertido en peso, un recuerdo público lleno de ternura y una memoria privada llena de grietas. La voz sobrevivió, las canciones sobrevivieron, pero la paz, esa no estaba garantizada. Y por eso la muerte de Leodán no cerró el ciclo, lo abrió por completo. Cuando se apaga una voz como la de Leodán, el mundo cree que lo importante está en las canciones que quedan, en las radios, en los homenajes, en las frases que la gente escribe con lágrimas fáciles. Pero la verdad más dura casi nunca está en el escenario, está en la casa, en la mesa vacía, en los hijos que no saben si están llorando a un padre o enfrentándose a un juez. La canción debía seguir sonando. Y sigue sonando. Sigue sonando en Celia, en Te he prometido, en Cómo te extraño, mi amor. Sigue sonando cada vez que alguien recuerda un amor perdido y cree que Leodán cantaba desde un lugar limpio, tierno, intocable. Para el público, eso basta. A veces el público no necesita conocer al hombre. Le alcanza con la voz. Pero una familia no vive de la voz. Una familia vive de lo que pasó cuando las luces se apagaron. Y ahí es donde la historia de Leodán deja de ser una historia de nostalgia y se convierte en una advertencia. Porque ningún premio, ningún disco vendido, ningún homenaje póstumo puede borrar una infancia marcada por la distancia. Ninguna fortuna, por grande que parezca, puede comprar de regreso una conversación que nunca ocurrió. Ningún testamento puede reemplazar un abrazo. El mundo heredó canciones. Los Tevez heredaron silencio.
Y ese silencio fue más pesado que cualquier cifra. Más pesado que 35,000 millones de pesos. Más pesado que el 51%. Más pesado que Martín Gómez. Más pesado que un fondo digital de 2,000 millones de pesos, que según las versiones sobre la herencia, siguió moviéndose como una criatura sin corazón, mientras los herederos se miraban con desconfianza. Piensa en esa imagen. El dinero creciendo, la familia rompiéndose, los algoritmos trabajando, los hijos sangrando por dentro. Eso es lo que ocurre cuando una herencia no está diseñada para sanar, sino para seguir controlando. Leo Dan pudo haber dejado una puerta abierta, pudo haber dejado una explicación, pudo haber dejado una paz mínima entre los suyos. Pero lo que dejó, según esa lectura oscura de su legado, fue un espejo. Y en ese espejo cada hijo vio algo distinto. Nicolás vio continuidad. Vanessa vio una prisión. Mariana vio el peso de una marca que nunca terminó de soltarla. Y entonces la pregunta ya no es ¿quién ganó más? La pregunta es ¿quién perdió menos? Porque cuando una familia llega al punto de medirse con abogados, documentos y porcentajes, algo ya murió mucho antes que el padre. Murió la confianza. Murió la ternura. Murió esa posibilidad simple de sentarse a decir, esto dolió, esto faltó, esto nunca se habló. Ahí está la verdadera tragedia. No en que Leo Dan haya tenido secretos. Todos los ídolos los tienen. No en que Televisa haya protegido imágenes. La industria vive de eso. No en que Raúl Velasco haya representado una época de poder duro frente a cámaras. Eso también forma parte de la historia. La tragedia está en que el silencio, usado primero para salvar una carrera, terminó devorando una familia. La televisión pudo borrar una escena, pero no pudo borrar la herida. Y quizás, la única redención posible para los que quedaron no esté en ganar el juicio, ni en desbloquear el fondo, ni en demostrar quién tenía razón. Tal vez esté en hacer algo que Leo Dan nunca logró hacer del todo: cortar el ciclo. Dejar de convertir el amor en contrato. Dejar de confundir herencia con justicia. Dejar de obedecer a un muerto como si todavía estuviera sentado al centro de la sala dando órdenes. Porque la canción puede seguir sonando, sí, pero los hijos tienen derecho a dejar de bailar al ritmo del dolor. Leo Dan seguirá siendo Leo Dan para América Latina. Su voz seguirá viva en las madrugadas, en las fiestas, en los recuerdos, en los corazones rotos que todavía buscan consuelo en una melodía antigua. Eso nadie se lo quita, eso pertenece al público. Pero Leopoldo Dante Tevez pertenece a otra historia. Una más íntima, más incómoda, más humana. La de un hombre que cantó al amor con una belleza inmensa, pero no siempre supo dejar amor donde más falta hacía. Y si esta historia deja una última frase, que sea esta: la fama puede convertir una voz en inmortal, pero solo la verdad puede salvar a una familia.